En serio, acá el resumen es importante, es muy, muy, muy importante. Entonces, para el resistor, las amplitudes es la ley de Ohm. La cantidad que te define el circuito es el resistor y está en fase con instantánea, es decir, el ángulo cero. El inductor, la relación de amplitudes mayúsculas es como una ley de Ohm, donde la resistencia es la reactancia inductiva. Y la cantidad, la reactancia inductiva está dado por la multiplicación de frecuencia por L. Vean que el inductor se adelanta al fasor en 90 grados de corriente. El capacitor, vean que es como si fuera una ley de Ohm, corriente por una especie de resistencia, que es la reactancia capacitiva, donde esta cantidad de reactancia capacitiva está dada por esta expresión. Y recuerden que el capacitor se atrasa 90 grados. Entonces, vean, si yo hago una gráfica en función angular, de la frecuencia angular, para la resistencia, vean que la resistencia no depende de la frecuencia angular, es una constante. Vean que XL es directamente proporcional a la frecuencia angular. Por tanto, si yo hago una gráfica, es una línea recta. Por último, el capacitor sí es inversamente proporcional a la frecuencia angular. Por tanto, la gráfica lo usaría así. Conforme yo aumento la frecuencia angular, vean que la reactancia capacitiva va disminuyendo. Y hagamos la interpretación. Es decir, vean la diferencia entre la reactancia capacitiva y la inductiva. Mientras, si yo reduzco la capacitancia capacitiva, es decir, esa resistencia, aumento la frecuencia angular. Pero el inductor pasa lo contrario. Conforme yo aumento la reactancia inductiva, aumenta la frecuencia angular. Por tanto, ya podemos ver el circuito LRC en serie. Entonces, vean, tenemos un circuito. Recuerden que eso es una fuente de corriente alterna. La corriente alterna va a pasar por el resistor, por el capacitor y por el inductor y por el capacitor. Por tanto, si yo aplico ley de mallas de Kirchhoff, yo puedo sacar que la diferencia de potencial entre el punto A y D es simplemente la suma de la contribución de cada voltaje, ¿verdad? Es decir, es como si fuera una suma vectorial de los factores individuales. Recuerden, chicos y chicas, los voltajes instantáneos se escriben con minúscula. Los que son dependientes del tiempo en funciones sinusoidales. Los voltajes máximos son las amplitudes y están dados por mayúscula. Recuerden que estas amplitudes están dadas por estas expresiones que se parecen a la ley de Ohm. Recuerden que el inductor se encuentra adelantado 90 grados y el capacitor se encuentra atrasado 90 grados. Entonces aquí viene la genialidad. Repasemos vectores. Nos vamos a ir al OneNote. Entonces, hagámoslo con mucho color. Vean. Por ley de mallas, yo ocupo sumar
los fasores, lo ocupo sumar. VL, VC y VR. Ahora, repasemos vectores. Vean que el fasor VL está hacia allá. Por otra parte, el fasor de capacitancia está hacia allá. Por tanto, vean que claramente eso es una resta. Si yo hago la suma de estos dos, porque recuerden que toda resta en realidad es una suma. Vamos a ver, de hecho lo voy a hacer con mucho cuidado. Vean. Vean el tamaño del fasor de inducción. Vean el tamaño del fasor de voltaje. Si yo sumo esto más esto, vean que en realidad que por dirección una parte se va a cancelar. Por tanto, solo me queda esto, ¿verdad? Vectores. ¿En qué dirección? ¿Hacia allá o hacia allá? Vean que hacia allá porque el fasor de inducción era más grande. Por tanto, la suma del fasor de inducción y capacitor obtendría una flecha hacia allá en esta dirección. Donde la suma en realidad es la diferencia de los fasores de inducción y capacitores. Ahora, recuerden que el fasor de resistencia está en fase con la corriente, que era este. Entonces vean, suma vectores tengo. Tengo ahora esto, tengo UL menos VC. Esa flecha representa UL menos VC. Y tengo el fasor de resistencias. Tengo que sumar esas dos flechas. Bueno, pero ustedes aprendieron en física 1 que la suma probablemente me daría algo como esto. ¿Cierto? Porque yo puedo agarrar esta flechita y la puedo poner acá. Por tanto, recuerden, junto cola con la última cabeza. Por tanto, la suma me daría algo como esto. Eso sería V total. Por tanto, por este método, ya encontramos cuánto vale la amplitud total. Ojo, la amplitud total. ¿Qué sería? Esta. Bueno, no, en realidad, perdón, me adelanté una figura. Sería
tengo la resta de fasores y VR. Por tanto, la suma de sus dos vectores o fasores sería esto. Entonces, vean que entre el fasor de corriente y el voltaje total se encuentra un ángulo phi. A ese ángulo phi va a ser importante. Entonces ya entienden el porqué de los fasores, ya entienden cómo sumarlos, es sumar vectores, como ustedes aprendieron en física 1. Ahora sí, hagámoslo paso a paso en el PowerPoint. Entonces, vean. Primero hacemos la resta del fasor de voltaje y el fasor de inductancia y el fasor de capacitores. Obtendríamos esto. Ahora, vean que el objetivo es obtener la diferencia de potencial entre A y D. Pero claro, la diferencia de potencial entre A y D es simplemente la diferencia de A más B más C más DC, ley de mallas. Por tanto, vean que si yo encuentro un fasor total, si yo solo saco las proyecciones, encuentro ese voltaje que estoy buscando. Es decir, la suma de las proyecciones de los fasores es igual a la proyección de su suma vectorial. Por tanto, la suma de vectores debe ser el fasor que represente el voltaje de la fuente. Entonces, como ya vimos, primero hacemos la diferencia entre factores de inducción y capacitancia. Obteniendo esto. Posteriormente hago la suma con el fasor de resistencia. Por tanto, ojo, recuerden que los fasores representan mayúsculas. La magnitud de este fasor está dado por Pitágoras y de hecho nos vamos a ir bueno para que ustedes lo vean. Vean que solo son vectores. De nuevo. Ustedes tienen, recuerden, tienen de hecho lo voy a hacer otra vez. Tienen el fasor de diferencia, UL menos UC. Y tienen el fasor de resistencia. Por tanto, ustedes aprendieron que sumar vectores es muy sencillo, porque yo puedo mover más o menos este vector hacia acá, método de paralelogramo, entonces junto cola con cabeza. Ese sería el voltaje total. Esta es la proyección del fasor de resistencia. Y chicos y chicas, vean que eso es un triángulo rectángulo, donde el voltaje total es la hipotenusa. Entonces, hagan una analogía, aunque suene muy tonto. Eso es como si fuera la Y eso es como si fuera la X. Recuerden. Entonces, la magnitud del voltaje sería Pitágoras. Sería, por ejemplo, si a todo esto yo le llamo, no sé, VY, aunque no sea VY, al cuadrado, más VX al cuadrado. Claramente no Y ni X, simplemente estoy haciendo una analogía. Por tanto, el voltaje sería VY. Bueno, pero VY es la diferencia de VL-VC. Más el otro cateto, VR. Entonces, ya tienen cómo sacar la amplitud de voltaje total para un circuito LRC. Entonces,
Vean que acabamos de demostrar esto. Ahora, recuerden, amplitud de resistencia de voltaje, I por R. Amplitud de voltaje para el inductor, I por reactancia inductiva. Amplitud de voltaje para el capacitor, I por reactancia capacitiva. En lugar de esto, voy a sustituir esos términos. Entonces nos vamos a ir al OneNote. Ahora, otra vez. Entonces, vean que estamos obteniendo lo siguiente. Voltaje, amplitud total es la raíz cuadrada de el voltaje en la resistencia al cuadrado más la diferencia de las amplitudes de voltaje en el inductor y el capacitor. Ahora, apliquemos las analogías de ley de Ohm que teníamos. Resistencia es I por R. Amplitud en el inductor, I por reactancia inductiva. Amplitud de voltaje en el capacitor, I por reactancia capacitiva. Sustituyo estos tres acá, acá y acá. Vamos a ver qué obtenemos. Obtenemos V es igual a abro raíz, amplitud de voltaje de resistencia, I por R cuadrado, más, abro paréntesis, VL y X por L menos VC y por, en realidad es Y, no X, es Y. X al cuadrado. Entonces, vean lo que estoy obteniendo. Y de hecho, ya se van a dar cuenta porque estoy haciendo esto. Voy a separar esto. Voy a tener corriente al cuadrado en amplitud por resistencia al cuadrado. Más abro paréntesis. Voy a sacar a factor común I. Y menos la diferencia de reactancias. Vean que simplemente saqué adentro de ese paréntesis, saqué a factor común I. Vean, por propiedades de exponentes, yo puedo elevar eso al cuadrado y todo este término al cuadrado. Obtengo esto. Vean que todo esto es esto mismo. Ahora voy a sacar a factor común el I. Ahora aplico propiedades de raíces. Yo puedo, recuerden, la raíz de X por Y es simplemente raíz de X por raíz de Y. O sea, que el voltaje total sería la raíz cuadrada de la corriente por la raíz cuadrada de... Ahora, la raíz cuadrada de algo al cuadrado es ese algo. O sea, el voltaje total sería la corriente por la raíz de la resistencia al cuadrado más un término de reactancias que tiene unidades de ohm también. Por tanto, hagan la analogía. V es igual a un I. Esto está actuando como si fuera una resistencia. A todo esto le voy a llamar Z. Se llama impedancia. Entonces vean que hemos demostrado la ley de Ohm para un circuito LRC con corriente alterna. Entonces vean que esto es muy repetitivo. Hagámoslo paso a paso otra vez. Pongamos. Pongamos
Resistor, amplitud de corriente, amplitud de voltaje. I por R asociado R. Inductor, amplitud de voltaje. I por reactancia inductiva, asociado la reactancia inductiva, que es omega por L. Capacitor, amplitud de voltaje. Y por reactancia capacitiva, donde la reactancia capacitiva es I entre omega por C. Por último, LRC, amplitud de voltaje total es la corriente por la impedancia, donde la impedancia Z es la raíz cuadrada de resistencia más XL menos XL cuadrado. Entonces vean que cada uno de los términos y su combinación tiene una parecida o tiene una expresión análoga a la ley de Ohm. Entonces con esto completamos técnicamente el estudio más importante de este capítulo, que era el inductor, capacitor y resistencia en un circuito de corriente alterna.